Miren, yo el otro día en Buenos Aires, hay alguna otra pregunta más, me parece, ¿no? Para no extendernos, digo lo último y con todo gusto pasamos. Se inauguró una cuestión muy importante, que es un polo tecnológico, de desarrollo científico-tecnológico en la perspectiva de recuperación de las actividades estratégicas de los países, porque uno no puede solo vivir de la agricultura y de la ganadería, si no hay incentivo de la ciencia. Entonces se inauguró un polo tecnológico, yo me pegué una vuelta ahí para ver, y desde luego había sectores oficialistas de mi país acompañando el discurso del ministro de Ciencia y Tecnología, de la presidenta, y aplaudiendo y vivando. Y de algunas de las agrupaciones políticas había una señora, mucho más joven que yo, pero del sector popular, con perfiles físicos de cierto deterioro, como suele acontecer en los sectores populares, con su hija y nietos, sentados en la calle, descalza, los niños más o menos de la edad de mi nieta tirados por la calle que pasan los carros, los automóviles y demás, jugueteando, y uno compara con cómo los hijos de uno cuidan la cuestión de la higiene, y que se lavan y que no se laven, y la enfermedad. Y yo miraba a esos changuitos como viejo abuelo ya en la cuestión, y a la señora que vivaba, desdentada a ella, y yo decía, por supuesto hay que seguir distribuyendo esa cuestión, porque las condiciones materiales es lo principal, uno tiene que comer, tiene que tener, pero uno aspira a más cosas que eso que recibía esa señora. Yo querría que ella no hubiera sido mi mamá o mi tía o mi abuela, ¿no? Porque esa señora puede estar condenada a reproducir solo lógicas de recepción. Reitero que yo en ningún caso me plantearía ningún prejuicio de decir hay que quitarle ningún plan, de ninguna manera. Pero creo que eso hay que profundizarlo y mejorarlo, ¿no? Para que puedan incluirse elementos de contención, elementos de educación, elementos de promoción, para que esa señora, porque después los niños con frecuencia pueden reeditar comportamientos pasivos y de mera petición. Si yo la pongo, miren, si yo, a ustedes les molesta que yo les dé siempre el ejemplo de mi nieta, yo debo estar medio gagá, ¿no? Gagá se dice medio... si yo la pongo, si yo me voy todos los días, esto puede parecer contradictorio a lo que yo decía, pero si yo me voy todos los días con mi nieta a una calle de Buenos Aires, tiene 2 años y medio, vieron los chicos cómo aprenden a esta edad, son esponjas, y me tiro en el suelo, y pido limosna todos los días, y la nena también ahí en el suelo, y tío, la nena cuando tiene 3 años va a estar acostumbrada a pedir limosna, y cuando tenga 4 años va a estar, se naturaliza ese comportamiento, peligrosísimo esa cuestión. Ahora, que no me venga a mí nadie del sector neoliberal que diga, mire, Norberto y la nieta son 2 degenerados, no, yo sería en todo caso la expresión víctima de cierta degradación societaria, ¿no? Pero a la vez, diría para conmigo mismo como crítica y como observación crítica, no es el mejor comportamiento para una niña de 2, 3 o 4 años andar solo recibiendo limosna y estar todo el día tirado en la vereda mientras ve a su papá o a su abuelo, en vez de ligado al trabajo, a una situación de mera receptividad. Porque se reproduce un determinado estilo que, en vez de acostumbrar a la posibilidad de ejercitar derechos o de obtener recursos por la vía lícita del trabajo, a una relación de dependencia que siempre va a implicar explotación, subordinación y la peor de las desgracias. Entonces, mire si hay tanto terreno para trabajar con esto que usted dice del clientelismo, ¿no? Con muchas ganas de transformar sociedad, como todos llegamos a la carrera con muchas ganas de ser actores de transformación. Y en cuanto por lo menos al Estado chileno, en cuanto a usted lo que decía, ese tema del cliente-institución, ¿cómo podemos nosotros posicionarnos desde la profesión y hacer algo para que eso no funcione así, entendiendo que en Chile por lo menos, incluso constitucionalmente, se apoya esto del cliente-institución porque no somos beneficiarios de ningún derecho, sino solo de una subvención que está constitucionalmente incluso estipulada así, pues. Entonces, como temas como salud, como educación, que no están constitucionalizados como derecho, ¿cómo podemos nosotros posicionarnos desde el momento de estar trabajando, ya sea en las prácticas de pregrado, la práctica profesional,
¿qué podemos hacer para modificar un poco eso, que al momento de estar contratados y bajo un conducto o una estructura estatal nos obliga a funcionar de este modo? Hay dos frases que son clásicas en el trabajo social, por lo menos en Chile, no importa dónde tú estudies, que te las dicen, se repiten y se naturalizan. Entonces, que tú digamos, pudieras hacer algún comentario, porque yo creo que tú también tienes una mirada distinta, que por ejemplo a uno le dicen que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Y a uno le dicen también que la familia es el núcleo central de la sociedad. Entonces, esos dos tipos de refranes, de frases, digamos, que las instalan en el trabajo social, nos las tratan de instalar ideológicamente como una manera de subordinarnos a esta realidad que no podemos modificar, que no podemos cambiar. O sea, si las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, bueno, los pobres van a existir toda la vida y hagámonos cargo y punto, y no suframos más. Y que el núcleo, y que la familia es el núcleo central de la sociedad, yo creo que también. Entonces, que tú pudieras, a lo mejor, a partir de lo que has estado hablando, hacer algún comentario. En relación a lo primero de la compañera, son distintos niveles donde uno puede intentar generar algún nivel de contribución. Uno con el tiempo va aprendiendo a tener cierta morigeración de las aspiraciones, no por sentirse vencido, sino por ser realista. Y entonces tiene que ir entendiendo que a veces las aspiraciones de cambio no se pueden lograr tanto como uno las desearía y tanto como son necesarias. Ahora, un primer nivel para contribuir a ese cambio es comprender y estudiar, ¿no? La posibilidad de que el alumno estudie estas nociones y que lo comprenda ya es un primer avance. Como dirían, no es suficiente, pero como dirían los analistas, sin comprender un determinado proceso no se puede superar. Muchas veces se comprende y no se supera tampoco, pero sin comprenderlo es más difícil, porque uno es pasible a reproducir nociones más precarias, prejuiciosas, erradas, indudablemente. Entonces, eso es un primer nivel. Un esfuerzo, y en el caso del estudiante esa es la obligación. En el caso de los docentes es tratar de enseñar lo mejor posible. Y en el caso de la obligación del estudiante es tratar de aprender lo mejor posible. Son dos relaciones absolutamente fusionadas. Entonces, eso es un primer paso. Lo segundo es que hay distintas instancias para tratar de contribuir al mejoramiento de esos procesos. Si uno se inscribe activamente en la línea de los derechos, indefectiblemente tiene que traspasar el mero umbral del trabajo social e insertarse en procesos sociales de carácter más colectivo que se relacionen con la defensa de los derechos. Supongo, con todo el respeto y el permiso que me da un poco la amistad y esta ocasión con ustedes como colegas chilenos, supongo que en la línea de ampliación de derechos podría ser útil que los trabajadores sociales que quieran insertarse en esa perspectiva se sumen a la reivindicación de los derechos a una educación gratuita, pública y laica en el país. Me parece. En el caso de Argentina, ¿cuál sería? Tratar de no perder eso. Tratar de no perder. Que lo podemos perder, porque la perspectiva neoliberal, que está a una posibilidad cierta de retornar y de retroceder a la Argentina, tiene una concepción cualitativamente distinta, que es la línea de la vigencia del mercado por sobre la presencia del Estado, la reprivatización de los bienes públicos y de la transferencia a la racionalidad exclusivamente mercantil. ¿Qué indica? Que el que tiene dinero puede comprar los derechos en el mercado, y el que no tiene dinero prescinde de comprar los derechos en el mercado y en consecuencia ve restringido su propio bienestar. ¿Por qué? Porque entienden que la salud, la educación, etcétera, son una mercancía. Y todas las mercancías se compran con el dinero en el mercado. Algunos tenemos una posición distinta y decimos, hay algunas cuestiones como la salud, la seguridad y la vivienda que deberían ser considerados como bienes públicos a ser garantizados para el conjunto de la población independientemente de que se tenga dinero contante y sonante. Son dos paradigmas cualitativamente distintos. Ahora, eso entiendo que trasciende un poco el marco de una persona meramente en el buen sentido o solamente trabajadora social. Pero resulta ser que los trabajadores sociales también tenemos organizaciones.
Tenemos organizaciones, o de escuelas, o de carreras, o de colegios profesionales. ¿Y qué tal si las organizaciones de los trabajadores sociales, además de las reivindicaciones específicas, además de las legítimas fiestas de festejo por nuestros días y nuestras conmemoraciones, comenzamos a expedirnos públicamente sobre los problemas sociales? Nos podremos constituir en un vector de cierta presión social y de cierta demostración de un poder de una parte de la sociedad que pueda defender estas nuevas postulaciones, que pueda defender la salud pública, que pueda defender la educación pública, que pueda defender a los niños en desprotección, que pueda defender a las mujeres en su lucha, de ellas y de los hombres, porque es de toda la sociedad, en contra de los femicidios, en contra de la explotación sexual, etcétera, etcétera. Los trabajadores sociales podemos tener una voz potente en ese sentido. Cualquier profesión, pero también la nuestra, ¿por qué no? Porque no hay nadie más parecido a Dios que los trabajadores sociales, porque estamos en todos los lados. Porque los trabajadores sociales podríamos hablar de todos los temas, menos de odontología y de veterinaria podemos hablar de todo, porque los sociales se imbrincan con todo. Ahora, miren si nosotros tuviéramos organizaciones profesionales, de escuelas, de carreras, de universidades o de colegios profesionales, que dijeran, y bueno, esta semana hablamos sobre la situación de la salud en el hospital tal de Punta Arenas, primero, con fundamentación, con rigor. Uno no puede decir, muera Bachelet, viva Bachelet, esas son tonteras, me explico, ¿no? Uno no puede decir solo consignas vacías. Tenemos que tener una cualificación profesional y argumentativa, seria, porque si decimos gansadas, nos van a considerar como gansos, y en consecuencia la próxima no nos cree nadie. Uno tiene que hacer algo razonablemente consistente y riguroso para, ahí sí, jerarquizar la profesión y que nos dé valor a nuestra prédica y a nuestro discurso. Pero que pudiéramos expedirnos sobre los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, ayer a mí me llega una versión muy informal y yo pregunté con cierta candidez y en parte, digo, y acá hay mucha prostitución en Punta Arenas de muchachas que vienen de otros países. No era para uso personal, era una cuestión sociológica. Bueno, que vienen de otros países de Latinoamérica a ejercer la prostitución. Sí, hay mucho, qué sé yo, que vienen no sé de dónde, que si de Colombia, de Centroamérica, del Caribe. Y otra gente me dicen, no, eso no es tan cierto, parece que eso está muy ligado a la percepción de las comunidades afro, de la gente de raza negra, que muchos trabajan en comunidad, en casas de familia acá y demás. A lo mejor eso puede ser algún día una opinión que defienda una causa colectiva que también hace al trabajo social y al papel de la mujer en la sociedad. Son pequeñas, grandes contribuciones que hacen a lo ideológico político, ¿Qué es eso de considerar a todos los latinoamericanos y fundamentalmente mujeres como prostitutas si vienen acá? Si las hay, además, si las hay como prostitutas, hay que ir a agarrar al dueño del lupanar, al que las explota, primero, porque ellas también son las víctimas de un determinado mecanismo de explotación, ¿no? Que además juegan su vida, su cuerpo, sus hijos, etcétera, etcétera. Y resulta ser que los dueños de los lupanares y demás hierbas suelen tener relaciones con jueces, con políticos, con funcionarios, muchos de ellos usuarios de estos servicios completos. Entonces, uno tiene la obligación de siempre apuntar al más grande, no al último eslabón de la cadena. Eso es un posicionamiento para un trabajador social, o una trabajadora social, obviamente. Eso es un posicionamiento de develamiento de este tipo de realidades concretas, que nos atraviesa inclusive en el discurso y que muchas veces nos hace reproducir modalidades de interpretación ajenas a lo que acontece en la realidad. Entonces, en ese sentido, hay una larga y compleja tarea para ir tratando de generar cambios, pero que a la vez me parece que se debe inscribir en la alternativa de que los cambios no se producen de la noche a la mañana, implican procesos de carácter educativo complejos y como tal muchas veces son lentos, que requieren también mucha paciencia, que requieren también mucha habilidad y capacidad de parte nuestra para no confrontar absolutamente, no ceder para no dejar de hacer nada, pero tampoco confrontar bruscamente contra las paredes y articular tácticas y estrategias.
En relación a lo que decía Jimena, y sí, todas las profesiones están plagadas a veces de conceptualizaciones ideológicas ligadas al sentido común más degradado, ¿no? Y en consecuencia esto es una suerte de artilugio de los sectores que les interesa defender las líneas del privilegio cuando dicen, las necesidades son infinitas, los recursos no. Ahora, pero ¿por qué no se lo dicen a las familias más adineradas? ¿Pero por qué no aplican universalmente ese criterio para el conjunto? A ellos sí, realmente, las necesidades son infinitas, entonces pueden ir a Miami 1, 2, 500.000 veces y demás, a Europa otras tantas, y algún último chileno desgraciado no salió nunca, desgraciado entre comillas y con el perdón, no salió nunca más de 10 kilómetros de su casa, como pasa en Argentina. No, nosotros decimos en necesidades ilimitadas y recursos limitados o ilimitados para todos. Miren, establezcamos criterios equitativos para el conjunto de la sociedad y volvamos a dar los naipes y volvamos a hablar de nuevo. Pero uno no puede dejar de recordar una obviedad que puede parecer una lata, puede parecer, pero es una mera ideologización. No, no es así. Nuestra sociedad está dividida en clases sociales diferentes. Algunos con posesión económica y con derechos, y muchos otros sin posesión económica y sin derechos. Entonces, un trabajador social no puede ser indemne a esa noción básica. Y no se trata de que sea comunista, ultraizquierdista, no sé qué, sino de una descripción objetiva. Después cada cual hará lo que quiera de sus opciones personales, políticas, o no. Tampoco es obligación que un trabajador social tenga una opción política partidaria, tampoco es obligación. Pero sí es obligación del trabajador social, como cientista social, entender estas cuestiones. Si después quiere, le gusta la política o no, es otro tema. Muy imbrincado con lo profesional, sin duda, pero podría prescindir eventualmente. Pero no puede prescindir de entender, comprender este tipo de nociones conceptuales, porque hacen a cómo funciona la sociedad. Es así como funciona la sociedad. Miren, las relaciones de solidaridad, de fraternidad, de cooperación recíproca, de defensa de los derechos humanos, es patrimonio de los trabajadores sociales, no solo, pero es patrimonio de los trabajadores sociales. Pero ahí los trabajadores sociales nos compramos un pleito de envergadura, porque esos objetivos y esas aspiraciones legítimas que nosotros tenemos como trabajadores sociales no se compadecen con lo que predomina en el funcionamiento general de la sociedad. Vamos a contramarcha, vamos a contrapelo. Por eso tenemos confrontación permanente los trabajadores sociales, porque la lógica predominante en el funcionamiento de la sociedad es antitética con lo que nosotros planteamos como valores para la profesión. Ahora, eso no nos tiene que llevar al pesimismo y hacer cambiar nuestros valores. Al contrario, nos tiene que reafirmar en la pertinencia de esos valores, luchar por esos valores y tratar de demostrar que los otros valores son inhumanos, que los otros valores no son progresistas, que los otros valores no son desarrollados, que los otros valores no son civilizados. Y eso es una lucha compleja, larga, va a durar 3 cuatrimestres. No, va a durar mucho más. Va a durar mucho más. Y lo mismo, ese otro tema de la familia, y eso tiene un componente religioso muy fuerte. Tiene un componente religioso muy fuerte. No solo, dicho esto con todo respeto, yo respeto las distintas posiciones, intento defender las mías, no clausuro en modo alguno, y no podría hacerlo tampoco, otro tipo de pensamientos, pero trato de argumentar mis propias posiciones. ¿Quién discute la importancia de la familia? A ver, alguien puede creer, y yo les estuve hablando de mi nieta, que ahora cuando yo vuelvo a Buenos Aires, lo primero que haga, le hago un piquete de ojo a mi nieta y le pego una patada. Y no, yo también la quiero. ¿Yo qué soy? ¿Soy una especie de izquierdista inhumano que odio a mi nieta? Yo también quiero la familia. ¿Por qué no la voy a querer? Ahora, yo no me como el discurso de la familia como una especie de entelequia y abstracción desmedida para tratar de preservar la familia de ciertos sectores sociales y no la familia de otros sectores sociales. Es que yo quiero, en principio, obvio, a mi familia, pero también quiero que sean queridas las familias de otros. Es mucho pedir eso. Es mucho pedir eso. Ahora, si yo
digo, soy un buen padre de familia en términos tradicionales, voy a misa a cada rato, etcétera, etcétera. Pero después tengo una gran fábrica y perdón que use de ejemplo de estas dos compañeras que están adelante, y son dos trabajadoras de mi fábrica. Y les pago lo menos que puedo, y las perjudico, y no le doy los beneficios para sus hijos. Y entonces después yo puedo hablar de la familia como célula central de la sociedad. Es para la mía, pero no para las de ella. Entonces una persona razonablemente sensata tiene que hablar, si quiere hablar de la familia, primero usar el espejo, que es un vidrio que generalmente da la imagen, ¿no? Primero usar el espejo. Si yo realmente defiendo mi familia e intento defender la familia de todos, la verdad que puedo hacer de ese refrán una causa justa. Y la familia es un aspecto central de la vida como componente gregario, etc. Situación que también está muy compleja, porque la noción de familia, ¿qué es hoy en día la noción de familia? Hombre y mujer y mujer, hombre y hombre, 2 y 1, 3 y 4, familia ampliada, y todo eso es válido. Todo eso es válido. Resulta ser que hemos avanzado. Miren, ustedes se imaginan, yo ya voy teniendo algunos años. Cuando yo era muchacho, las cuestiones de la homosexualidad eran, por supuesto, consideradas como una absolutísima anormalidad. Pero no solo en la época que yo era joven. Cuando uno en los años de los 70, y bueno, también ahí compartíamos con algunos amigos chilenos, yo me acordaba, ustedes que son de Concepción, me acordaba el otro día ayer de Lucho Araneda, que se tuvo que exiliar y murió en definitiva en Ecuador, producto de la fantástica experiencia que ustedes tuvieron también con mi amigo personal Pinochet, y que era de Concepción. Bueno, decíamos, los partidos de izquierda en los 70, los partidos de izquierda, y yo creo que acá también, pero por lo menos en Argentina, eran profundamente homofóbicos. No se aceptaba la homosexualidad. Los partidos de izquierda, que se presuponía que éramos progresistas, no sé qué, no sé cuánto, que el socialismo de mañana... No, pero si había alguien gay o lesbiana, era realmente marginado, era considerado otra... Miren ustedes, acá se dice también, salió del closet, se dice. Fíjense en la terminología, cómo se usa. ¿Qué quiere decir? Estaba empotrado, estaba invisibilizado. Salió y si estaba invisibilizado era porque era algo malo. Ahora, las sociedades a veces mantienen situaciones muy desgraciadas y a veces también en algunos aspectos vamos avanzando. Esto es un avance importante. Miren, en el caso de Argentina, con la cuestión del matrimonio igualitario, con la posibilidad de la adopción de los niños, se ha avanzado a límites que uno, que ya tiene años, podría decir 30 años atrás, 40 años atrás, esto era imposible que hoy en día se pudiera aceptar, ¿no? Y cada cual que pueda decir, cada cual hace las adopciones de género que le parezca pertinente, con una única condición, miren, por lo menos para mí, que no hagan daño a otros. Que no hagan daño a otros. A ver, por ejemplo, algunos de ustedes, si los miro más de cerca, acá yo estoy operado de la retina, pero algunos de ustedes deben tener tatuaje, piercing, arito, qué sé yo, y eso, y a mí qué me importa. Está bien, le gusta, no le gusta. Ahora, con piercing o sin piercing, si ustedes son una mala persona que perjudican a otros, ahí sí hay un límite. Si yo o alguno de ustedes somos homosexuales, pero no perjudicamos a otros, es una opción mía, no le compete más que a mí y eventualmente a mi novio. ¿No? Dicho con todo cariño, o a mi novia, o lo que fuera. Ahora, si eso realmente genera un perjuicio para el conjunto de la sociedad, ahí sí legítimamente nosotros tenemos que actuar, porque va en contra de la familia, va en contra del género humano, va en contra de una sociedad más humana. Ese es el único límite. O lo que puede implicar, por ejemplo, y ahí sí, por lo menos mi posicionamiento es absolutamente intransigente, acerca de la pedofilia. Entre adultos, todo vale, o todo puede valer según la opción de cada uno. Ahora, con niños no. ¿No? Entre adultos cada cual puede que haga lo que quiera. Miren, en Argentina, si prospera el proyecto neoliberal, acaban de anunciar que van a poner un ministro de salud, pero el Cromañón es un progresista al lado de ese señor.
Es un progresista al lado de este señor. Es increíble. Pero estamos en el 2015. Estamos en Argentina, que es un país fantásticamente civilizado, somos los mejores del mundo. Un bestia total va a ser ese ministro de Salud. Bruto como un arado directamente, ¿no? Reaccionario totalmente, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahí, y uno ¿qué podría decir? Yo como ciudadano y como trabajador social, y uno tendrá que, ojalá no llegue, pero si llegara, bueno, una lucha permanente sobre el particular, ¿no? Por supuesto, todo este tipo de expresiones aparecen como anormalidades y demás. Entonces, la cuestión de la lucha por los términos, de la lucha por el lenguaje, de la lucha por la batalla cultural, implica también un trabajo importante para el trabajador social. Porque, reiteramos, uno de los instrumentos más centrales de la práctica del trabajador social es el diálogo con la gente. Y uno tiene que tener mucho cuidado en reproducir con los sectores populares este tipo de ideas estigmatizantes y este tipo de nociones conservadoras. Porque uno también está permeado y atravesado, y además, y eso es una vieja verdad, para cristalizar y perpetuar la dominación, las clases dominantes necesitan atravesar a los sectores populares con la propia ideología de los sectores dominantes. ¿Para qué? Para que los sectores populares reproduzcan esa ideología. Cuando ese proceso cierra de manera global, ahí ya no se produce el vencimiento, sino el convencimiento. Los sectores populares terminan convencidos de que son pobres por naturaleza, que pobres siempre habrá, que no tienen posibilidad de salir, que la existencia de ricos y pobres es una condición natural, y en consecuencia ahí sí el vencimiento se transforma en definitivo. Por eso la lucha es compleja, es política, es ideológica, es profesional, es cívica, es diaria, es cada rato. Bueno, muchas gracias. Queremos invitar a Carolina Garcés, en representación de los estudiantes, del cuerpo también académico, como directora de departamento, que le haga entrega de un pequeño recuerdo, ¿no es cierto?, un regalo en reconocimiento a las palabras y a la conferencia que nos acaba de dar. Muchas gracias. A continuación, en representación de las estudiantes de Trabajo Social, se invita a la señorita Pamela Contreras González, estudiante de segundo año, a dirigir unas palabras a los presentes. Muy buenos días, o buenas tardes, a todas y todos los presentes. En nombre de los voceros de la carrera, hago extenso el saludo al conmemorar un año más de trabajo social. Desde los inicios del trabajo social hasta la actualidad, hemos sido vinculados a las carencias, necesidades y vulnerabilidad de las personas. Pero como estudiantes en formación, sabemos que nuestra labor va mucho más allá. Trabajo social es mucho más que una metodología estructurada y un proceso organizado de teorías y acciones. Somos personas formadas con visiones y convicciones que apuntan a la integridad, la diversidad y el cambio, y que ven cómo en el día a día nuestro trabajo se va ideando desde lo cotidiano. Como estudiantes de trabajo social de la Universidad de Magallanes, hacemos énfasis en la íntegra formación que recibimos, la cual nos concientiza e impulsa a creer en las transformaciones sociales como algo posible, en la empatía como base fundamental para el entendimiento y en la intervención capaz de abordar las diversidades sociales desde lo efímero hasta lo más trascendental, preparados para adecuarnos a los variados contextos culturales, económicos, etarios e inclusive políticos. Desde el estudiantado, damos las gracias a todas y todos quienes forman parte de nuestro aprendizaje, no solo por la labor dentro de las salas de clases, sino también por el apoyo y compromiso que despliegan por la carrera. En nuestro día, hacemos un llamado a seguir avanzando, a seguir construyendo conciencia social y a ser cimentadores de autonomía y progreso. Feliz día para todas las trabajadoras y trabajadores sociales. Feliz día para quienes estamos en formación y para quienes están llegando al término de este proceso universitario. Feliz día al trabajo social. Deseándoles lo mejor y agradeciendo su asistencia, se despiden los voceros de Trabajo Social 2015.
Para ir finalizando, desde la vocería hemos preparado un video que tiene más recientes imágenes y actividades sobre la carrera. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el Simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti. Creo, hace tiempo que elegí. Tu mirada junto a mí, Creo, somos rebeldía. la rabia y la alegría. Y en nuestros sueños Volando pa'l cielo. Desplegando alas. Y ahora sí, para finalizar, queremos invitar a las compañeras y compañeros de quinto año a que pasen adelante. A Cintia Alvarado Barría, a Nicole Bamonde Alderete, Priscila Barría Alvarado, Carla Correa Armijo, Nicole Donic Paredes, José Hernández Guerra, Sabrina Garay Miranda, Añelina Méndez, María Consuelo Muñoz, Liliana Opaso Millaquén, Flor Pérez Parra, Bárbara Poduje Alarcón, Constanza Santana Ulloa, Álvaro Sanz, Carolina Segura Riquelme, Laura Sosa, Diego Teneb Agüero, Karen Torres Hernández, Montserrat Ulloa. Camila Grandón, perdón, me la salté, Vergara. E invitamos al cuerpo docente, a Lorena Aguilar Soto, Carolina Garcés Estrada, Walter Molina Chávez, Agnes Dobson Soto y Jimena Soto Castro, a que pasen a darles un pequeño reconocimiento.
Damos por finalizada esta jornada. Agradecemos a las autoridades presentes, docentes de la carrera de Trabajo Social, estudiantes, supervisores institucionales, profesionales y a la comunidad universitaria por su presencia en esta celebración. Buenas tardes.